a la idolatría Dios le atribuye consecuencias como la del terrorismo, y aquí Dios hace añicos nuestros pensamientos, nuestra manera de pensar. ¿Qué tiene que ver la idolatría con el terrorismo? Pero en el mismo libro del Levítico, en el capítulo 26, si usted se da cuenta, después más adelante dice, si ustedes desdeñan mis decretos, si ustedes abominan mis leyes, mis derechos, o sea, lo que Dios le prescribe al hombre para que el hombre pueda vivir delante de Dios limpiamente y que nosotros nos podamos entender como hombres delante de Dios y podamos vivir quieta y pacíficamente en una tierra que Dios creó y nos la entregó a nosotros solamente como administradores para que hiciéramos de ella lo que Dios ordenó desde el comienzo. Y Dios dice que si nosotros desdeñamos sus leyes, que si nosotros no tenemos en cuenta su derecho, entonces dice, dice el Señor, dice, yo enviaré sobre vosotros terror. Entonces, amigo que me escucha, ¿qué tiene que ver los ídolos con el terrorismo? Pareciera que no tienen nada que ver, pero Dios aquí le atribuye una consecuencia a la idolatría, dice el terrorismo. Y también dice que Él, si nosotros no atendemos su derecho, dice que nosotros lo que sembremos será en vano, o sea, una economía completamente desgastada, porque vuestros enemigos comerán lo que sembremos en la tierra. Y no lo mire usted solo desde el punto de vista de una siembra natural, mírelos desde el punto de vista de todos los aspectos de la economía. Todo lo que el hombre hace en una tierra maldita, porque Dios puso sobre la tierra una causa de maldición desde el Génesis por la rebelión del hombre, pero aún en medio de esa corrupción Dios le ordenó al hombre que tuviera en cuenta unas leyes y nosotros desdeñamos esas leyes. Amigo, Dios no sufre de Alzheimer, Dios no se ha olvidado de la tierra, Dios no está dormido. Estamos prontos a ver el advenimiento del reino de Dios y su justicia, pero para nosotros poder ver eso, la tierra tiene que entrar en un proceso al cual Dios la va a llamar, o la está llamando, o la ha venido llamando, que es a un proceso de aflicción. La tierra tiene que sacudirse porque la tierra está cansada de tanta injusticia. Esto de la idolatría tiene muchas consecuencias y Dios siempre ha visitado la maldad de los hombres, ha traído muchas veces, si nosotros analizamos la escritura, Mauricio, Dios ha traído desplazamientos sobre los pueblos precisamente como consecuencia de la idolatría, y nosotros en Colombia vemos un desplazamiento tremendo. Nosotros aquí en Colombia vemos una cosa como lo que sucedía en el antiguo Israel, en donde esos pueblos eran completamente desplazados por sus enemigos, y nosotros tenemos aquí, miren el fenómeno del paramilitarismo, el fenómeno de las guerrillas. El pueblo está ahí en medio de toda esa locura del desplazamiento de la tierra, y todo lo vemos es desde el punto de vista político y desde el punto de vista natural, pero no analizamos que desde el punto de vista espiritual Dios dice que Él trae todos esos fenómenos para que la gente se despierte, y ese es el llamado que nosotros estamos haciendo en estos programas, amigo. Despertémonos, abramos el corazón a Dios, abramos la conciencia al único que nos puede despertar. Si nosotros clamamos a Dios por justicia, si nosotros abrimos el corazón a Él, Él hace que nosotros podamos entender todos estos fenómenos que están sucediendo sobre Colombia. Mira, Javier, el otro día hubo una locución de parte del presidente de la República en medio de todo este juicio y de toda esta zozobra por las lluvias, y él convocaba a una unidad. Y la unidad era básicamente en torno al mismo paganismo en el cual él nos metió y en el cual está metido Colombia. Nosotros no podemos unirnos en pos de adorar dioses extraños. La gente que nos está escuchando tiene que entender que hay un Dios vivo que es diferente al Dios que se adora a través de muñecos y de imágenes. Tiene que haber alguna persona o personas en este país que se paren a decirle al presidente y a los que sea que nos estén escuchando que estamos haciendo las cosas mal. O sea, no podemos, hay un ministro en este momento que es ministro de defensa y una fiscal que se supone que son del pueblo, que conoce al Señor, y que se la pasan diciendo, la fiscal se la pasa hablando de justicia y se señala a ella misma, y otro ministro piensa que matando a la gente de este pueblo que se descarrió por culpa
de la corrupción política es la solución. Si ellos son parte del pueblo de Dios, pues que se paren y le digan al pueblo cuáles son las consecuencias de la idolatría. Y tienen que pararse y decirle al presidente de la República: señor presidente, usted no puede ir a entregarle este país a dioses paganos porque tiene consecuencias que estamos viviendo hoy. Y tiene que haber personas que se paren y le digan al pueblo: señores, estamos en franca rebelión delante del Dios vivo y por eso tenemos consecuencias. El presidente y los meteorólogos se pueden inventar que eso es el fenómeno de la niña, del niño, del papá, de la mamá, de toda la familia, de lo que quiera, pero es consecuencia de haber obrado en rebelión contra el Dios vivo. Son las puras consecuencias de la idolatría y de la blasfemia que hay en este país, y eso lo tiene que saber el pueblo. Ahora, si hay gente creyente en medio del gobierno, pues que se paren y le muestren a la gente cuál es el camino de la verdad. Que Jesús, aquí se la pasan hablando de justicia y paz, pero nunca nombran a Jesucristo, que es justicia y paz. Él es la salida que tenemos en este país. Y la gente tiene que decidir si sigue en pos de los dioses paganos a los cuales se entregó este pueblo, y mire cómo nos tienen los dioses paganos, mírelo, nos tienen en medio de la zozobra de lluvias, porque nos entregamos a esos dioses y esos dioses nos están destruyendo, están acabando con la gente, con los cultivos, con el ganado, con todo, y esas son las consecuencias de nuestros actos. Entonces hay que decidir, mire, seguimos en pos de esos dioses y nos atenemos a los juicios, a un país corrupto que tiene los peores problemas del mundo, o nos vamos en pos del Dios verdadero. Pero no podemos seguir en esto de que el presidente y todos los demás políticos y todo el resto, la iglesia, todo el mundo sale a decir una cantidad de excusas y de cortinas de humo. No, hay que hablar con las cosas con franqueza. Estamos portándonos mal y hay algunas razones por las cuales tenemos estas consecuencias y este juicio de lluvias y todo lo que está pasando en el país, y yo pienso que el juicio va a seguir, porque es que aquí hay una palabra en Isaías que dice: Sión con juicio será rescatada y los convertidos de ella con justicia. Algo así como que el pueblo de Dios con juicio va a ser rescatado, y los que se conviertan dentro de ese pueblo van a ser rescatados con justicia. Eso quiere decir que en medio del juicio y de esta zozobra va a haber gente que se va a arrepentir, y el Señor está interesado en esas personas. Yo sé que todo el mundo no se va a arrepentir, la gente va a seguir adorando a dioses extraños, a muñecos, a ídolos, pero va a haber gente que va a querer un Dios verdadero, un Dios vivo, un Dios que no se manifiesta y que no es esta cosa patética de muñecos que no se pueden mover, que no pueden hablar y que nos tienen sumidos en todo lo que ya vemos aquí en Colombia. Y la gente tiene que definirse: o me voy en pos de un Dios vivo que pagó el precio por la vida de cada uno de ellos, o me sigo yendo detrás de las iglesias y de las religiones que tienen a este país en medio de todo lo que estamos viviendo hoy en día. La Escritura dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. A mucha gente le parece que es derecho inclinarse ante los ídolos. La Escritura dice que tienen ojos y no ven. Dice que tienen oídos y no oyen. Pero hay una cosa que también dice la Escritura: que asimismo son aquellos que se postran delante de ellos. Dios ve que tenemos ojos y no vemos, que tenemos oídos y no oímos. Amigo, póngase usted a pensar: ¿será que el que tiene ojos no ve? ¿Será que el que a nosotros nos dio los ojos no ve? ¿Será que el que a nosotros nos dio los oídos no oye? Esto de la idolatría es algo bastante terrible para una nación. Estamos metidos en un mundo de adoración desde la cosa, desde el fetiche más primitivo, hasta la adoración a los hombres, a los ídolos, a los cantantes, a los políticos. La Escritura es clara, amigo. Dios no puede ser burlado. Nosotros no podemos burlarnos del carácter de Dios. Nosotros no podemos tapar la Escritura a través de actos de religión. No podemos tapar la vida de Dios a través de actos de religión, porque Dios no lo va a permitir, y ahí tenemos las consecuencias de todo esto. Miremos esa Semana Santa, o el trasteo de una cantidad de ídolos de para arriba y de para abajo, y eso es como si uno estuviera viendo los mismos entierros de los pueblos, la gente detrás de un muerto, de un ídolo que no le enseña nada, y de esto es bastante culpable. La principal culpable de esto es la religión, principalmente la religión romana, que vino y nos enseñó a nosotros a llorar a los muertos,
nos enseñó a ir detrás de los muertos, pero no nos enseñó a buscar la fuente de agua de vida. El profeta Jeremías dice que cavamos cisternas rotas que no retienen agua, cavamos sistemas religiosos, ídolos que no nos enseñan justicia, ídolos que no nos enseñan la verdad, ídolos que no nos muestran los caminos de Dios, ídolos que nos adormecen los sentimientos, nos adormecen el corazón, y por lo tanto tenemos una sociedad completamente dormida, una sociedad ciega pero crédula, ciega del verdadero conocimiento, pero crédula en un sistema religioso y un sistema político que desde el comienzo se ha caracterizado por sembrar corrupción en las naciones. La tierra está vomitando a sus moradores porque la tierra no aguanta más injusticia. Y cuando hablamos de injusticia no solo me refiero a la sangre que cae injustamente a la tierra, sino me refiero a los actos de injusticia que hace el hombre sobre ella, colocando ídolos, y la tierra se revuelca porque la tierra tiene más comunión con Dios que nosotros los hombres apartados de Dios. Solo hay un camino y el camino es Jesús. Jesús es el único camino para nosotros entrar a tener comunión con el Padre. Los ídolos, amigo, no nos dicen nada. Por eso la religión, específicamente la religión romana, se fascina en que los hombres se postren ante los ídolos, porque los ídolos no nos enseñan nada y por eso ellos nos pueden manipular, por eso nos pueden mentir, por eso nos pueden robar, y por eso tenemos esta nación colombiana tristemente en un pozo de ignominia, porque no queremos volver el corazón a nuestro Dios. Tú mencionabas algo que era muy importante y era que todos nos hemos equivocado y todos somos pecadores. Y eso es una cosa que a Dios no le preocupa tanto porque Él dio la salida. Él vino a pagar el precio por el pecado. A lo que Dios sí le preocupa, le angustia, es que la salida la busquemos a través de muñecos, de ídolos y de dioses paganos. Entonces es bien importante que la gente que nos esté escuchando sepa que el Dios verdadero y el mediador que Él puso entre Él y los hombres, que es Jesucristo hombre, no necesita de ningún tipo de religión, ni de denominación, ni de ningún tipo de grupo específico para poder llegar a Él. Así que si nos están escuchando, y tampoco necesitan ningún tipo de imagen ni de ídolo, si usted realmente está arrepentido, si usted realmente considera que lo que estamos pasando son consecuencias de un mal obrar, usted tiene la oportunidad de postrarse delante de ese Dios, que es un Dios que está vivo y que no necesita de ningún tipo de imagen, y decirle: Señor, aquí estoy, manifiéstese en mi vida si usted de verdad está vivo. Hay esa posibilidad. Las Escrituras dicen: hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que tenemos la oportunidad de podernos postrar delante del Dios verdadero y de su Hijo Jesucristo sin necesidad de ninguna intermediación, sin necesidad de ninguna religión, y decirle: Señor Jesucristo, aquí estoy arrepentido de lo que he venido haciendo, y el Señor se va a manifestar en nuestras vidas y nos va a mostrar que hay un camino diferente al camino de las religiones que hemos conocido, y que de verdad es un Dios vivo, no un muñeco que no habla, que es de madera, sino un Dios todopoderoso que vino a pagar el precio por la injusticia, a pagar el precio por cada uno de los pecados. Así que el problema no es el pecado, el problema es buscar la salida en las religiones, buscar la salida en dioses paganos o buscar la salida en muñecos. Bienaventurado el hombre que es perdonado de rebelión. La idolatría es gran rebelión, amigo. Bienaventurado el hombre que haya perdón. Arrepiéntase delante de Dios como lo tengo que hacer yo. Arrepentirnos cada día de nuestros actos, para que podamos ver un día sobre esta nación, un nuevo día en que alumbre el sol de justicia, un día en el que la religión no tape más la verdad, porque el único camino que tenemos para acercarnos es la verdad, y la verdad es una persona, la verdad es Jesús de Nazaret. Él dijo: yo soy la verdad. Por ahora se nos agotó el tiempo, se despide de ustedes Mauricio y Javier.